Bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe García por parte del Departamento de Generación de Conocimiento. Pues continuamos con esta serie de capacitaciones diarias que se están impartiendo y el día de hoy pues damos continuidad a estas sesiones del curso intensivo del sistema de Compact Key Factura Electrónica. Recordarles que el día lunes y martes estuvimos con las dos primeras sesiones de este curso donde estábamos viendo configuraciones básicas o la parte básica del curso. El día de ayer, miércoles y hoy jueves, damos continuidad con la sección del curso intermedio y pues continuamos donde habíamos terminado el día de ayer. Recordarles cuál era el objetivo de de estas dos sesiones, del miércoles y jueves, es que podamos conocer las configuraciones específicas, así como algunos de los procesos especiales para que nosotros podamos explotar el sistema de Compact Key Factura Electrónica eh, en su totalidad, ¿no? El temario que estábamos abarcando estas dos sesiones, nos enfocábamos en lo que eran movimientos especiales, en los tipos de relación de los documentos que generábamos en el sistema con las relaciones del SAT para que el SAT las identifique. Generamos por ahí otros documentos. Veíamos también de forma general configuraciones, otras configuraciones del administrador del almacén general. Vimos de igual forma cómo realizábamos el envío del correo electrónico. Por ahí visualizábamos un ejemplo de configuración de un correo electrónico, las vistas y vimos reportes en general, ¿no? Entonces, el día de hoy nos centramos en lo que son procesos especiales, adendas y complementos. Continuamos con implementaciones específicas y tenemos también considerado implementación de impuestos e interfaz con Compact y contabilidad. Este es el temario, por aquí me falta corregir esta parte de básico, es el temario del intermedio. Tenemos agendadas dos sesiones, como lo mencionaba, el día de ayer y el día de hoy. Si por alguna razón o por tiempos no alcanzamos a visualizar todos los temas de este curso intermedio, estaríamos agendando para el mes de marzo darle continuidad a este curso intermedio y también para el mes de marzo tratar de darle continuidad a otras sesiones para el curso técnico. Entonces, vamos a tratar de cubrir los más temas posibles, pero si no alcanzamos a cubrir todos esos temas, pues los dejamos pendientes para dar una tercera sesión del intermedio. Bien, pues vamos entonces a continuar con nuestro curso donde visualizábamos. Permítanme un segundo, se me fue la pantalla. Bien, entonces continuamos con estos procesos especiales. Dentro de los procesos especiales, pues nosotros vamos a estar validando una serie de procesos que vienen dentro del sistema que tienen una funcionalidad específica y que nos van a poder ayudar a generar ciertos movimientos en el sistema de forma especializada, ¿no? En este caso, eh, algunos de esos procesos pues nos van a ayudar a que nosotros agilicemos las tareas o el trabajo dentro del sistema. Y comenzamos con uno de esos procesos que es la emisión y timbrado masivo de CFDIs. ¿Para qué nos sirve
este proceso, pues básicamente en el caso de la emisión y el timbrado masivo es un proceso que nos ayuda cuando tenemos varios documentos pendientes por timbrar o realizar su entrega, nosotros de forma masiva vamos a poder realizar este proceso. Si bien nosotros estamos acostumbrados o venimos con la operación diaria a timbrar factura por factura, pues inclusive se pudiese generar nuestras facturas para que después en un solo proceso se haga lo que es la emisión o el envío masivo de nuestros documentos, ¿no? Para que nosotros podamos realizar este proceso, pues vamos a identificar que en el menú de nuestra empresa vamos a localizar lo que son los procesos y tenemos emisión, timbrado masivo de CFDIs. En este apartado, pues tendríamos que hacer la configuración del proceso donde vamos a delimitar qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a timbrar y entregar, o solamente vamos a timbrar o solamente vamos a entregar. Nosotros definimos cuál es la tarea que queremos realizar. Posterior a esto, seleccionamos nuestros documentos, ya sea por concepto, por fechas o por folio. Y posterior a esto, pues realizamos ese timbrado y entrega, ¿no? Para eso, pues vamos a ingresar a nuestro sistema. Nos vamos a ir al menú de empresas, tenemos el apartado de procesos y aquí delimitamos, en este caso, la emisión y el timbrado masivo. En esta ventana lo que nosotros vamos a ver es primeramente pues definir cuál es el proceso que vamos a hacer, emitir o timbrar o solamente vamos a entregar. Dependiendo de lo que nosotros queramos realizar, pues es lo que nosotros delimitamos. Si por alguna razón ustedes tienen delimitado que el cliente quiere recibir, por ejemplo, todas sus facturas que ya han sido timbradas y por alguna razón está diciendo, ¿sabes qué? Mándame todas las facturas nuevamente del mes de enero, pues nosotros podremos decir, indicarle cuál es la entrega. Y cuando nosotros habilitamos entrega, pues la parte de emisión se deshabilita y tendremos los filtros para hacer la entrega. Si nosotros delimitamos que es el timbrado, pues la parte de entrega se deshabilita y tenemos la emisión donde solamente nos pide la contraseña eh, del CSD, ¿no? Este proceso, pues nosotros delimitamos qué es lo que vamos a realizar. Si bien tendríamos que seleccionar el proceso, pues vamos a delimitar qué tipo de documento lo vamos a hacer y eso se comienza a delimitar por el tipo de nuestro documento modelo, donde seleccionamos cuál es el documento modelo y nosotros indicamos cuáles son las facturas que vamos a, en este caso, a generar, ya sea timbrar o entregar. Seleccionamos nuestro concepto y podemos delimitar las fechas. Por ejemplo, si pongo la fecha del 25 de enero al 28 de enero, pues entonces todas las facturas que estén bajo este concepto y que no han sido timbradas, pues se van a timbrar desde este apartado. Si ustedes observan, lo que nos va a pedir es simplemente la contraseña del CSD, una confirmación, y nosotros podemos hacer el timbrado. Si bien en este concepto de factura contado de las fechas del 25 de enero al 28 de enero no hay ningún documento restante por timbrar, pues nos va a mandar aquí una notificación, ¿no? Si cambiase el concepto y le digo que voy a utilizar, en este caso, factura crédito, pues va a validar si en este rango de fechas tenemos alguna factura y vamos a realizar ese mismo proceso de timbrar todos esos documentos. Si la información de los documentos está configurada correctamente, tenemos todos los datos necesarios para realizar este proceso, pues nosotros vamos a tener la notificación de que se han timbrado. Y obviamente, pues este proceso va a tomar el tiempo necesario dependiendo del número de documentos y de las validaciones que tenga que realizar.
Aquí estoy ya teniendo la confirmación y en la bitácora o al finalizar el proceso vamos a tener una bitácora que podemos visualizar en el blog de notas, donde podemos visualizar que tenía pendiente de timbrar todos estos documentos y que estos documentos fueron timbrados de forma exitosa, ¿no? Si ustedes observan por aquí, pues yo tenía una serie de documentos, los cuales fueron timbrados, ¿no? De igual forma, si yo quisiese realizar el proceso de entrega, pues habilito el proceso de entrega e inclusive puedo filtrar por alguno de los clientes que solamente para Francisco Delgadillo, pues me haga el proceso de entrega para los documentos que tengo del 25 al 28 y en la pestaña de entrega pues le vamos a indicar por cuál medio. Si ustedes recuerdan, ayer veíamos correo electrónico y en este caso me pide pues qué formato. Le voy a indicar que me mande los XML a el correo electrónico de mi cliente y si ustedes recuerdan, pues aquí tenemos la configuración del POP3 que vimos en la sesión previa, ¿no? Le digo que me los entregue y si hay algún documento pendiente para este cliente en específico que acabo de filtrar, pues me estaría realizando esa entrega. Si yo validase el correo electrónico, pues pudiésemos visualizar esos documentos una vez que finalice la entrega. Bien, lo único que nos quedaría pendiente pues es nada más corroborar la finalización del proceso y de igual forma vamos a poder visualizar pues que tenemos un archivo de bitácora en el cual vamos a poder validar la confirmación de que se han entregado nuestros documentos. Por aquí parece ser que ya se hizo, ya nada más sería cuestión de que confirmásemos la recepción de este correo electrónico. De igual forma, si lo quisiésemos hacer para que en archivo en disco nos haga la entrega, pues nosotros le vamos a indicar en este caso que en la empresa de, intensivo, pues podemos generar todos los XML de estos documentos. Nos dice que ya existe una bitácora que si la deseamos sobreescribir y aquí nos dice que el proceso se ejecutó correctamente. Tendríamos entonces pues la validación de estos XML que se generaron de forma correcta, ¿no? Recordar que cuando realizamos cualquiera de los procesos, pues siempre la recomendación es antes de que ejecutemos algún proceso o alguna actividad que vaya a modificar de manera masiva ciertos registros en nuestra empresa, pues es necesario que tengamos siempre un respaldo. El siguiente proceso que vamos a validar es el de afectación de saldos. Y este proceso lo que hace es hacer una evaluación o una validación a todos los documentos en un rango de fechas establecido y afectará el saldo de los documentos si por algún motivo no se muestra en el estado de cuenta. Puede pasar o puede llegarse a presentar algún caso específico donde se genera un documento, pero este documento no está haciendo la afectación del saldo de forma correcta. Entonces, este proceso lo que hace es va y coteja todos los documentos en ese rango de fechas para verificar que los cargos y abonos de los movimientos que se generan, pues estén afectando específicamente las tablas que debe de afectar, ¿no? Y lo que hace es como una validación para que ese saldo esté como tal reflejado. Y el proceso, pues nos vamos a ir de igual forma en el menú de la empresa, tenemos procesos y tenemos afectación de saldos. Nos recomienda que respaldemos la empresa, hacemos una selección de rango de fechas y posteriormente en procesar. Este proceso, pues básicamente lo utilizaríamos si detectamos que tenemos algún documento y que vemos algún reporte de, por ejemplo, un documento de venta y vemos un reporte de clientes y no vemos reflejado el saldo de una factura en específico. Entonces, con este proceso, valida que la factura ya esté afectando los saldos. Para ejecutar el proceso, pues dentro del sistema,
Nos vamos al menú de empresas, recordemos tenemos procesos y tenemos afectación de saldos. Si bien aquí tenemos una recomendación que respaldemos la empresa, pues le damos clic en aceptar si es que ya la respaldamos y lo único que hacemos es seleccionar nuestro rango de fechas. Yo, por ejemplo, voy a marcar que del 27 de enero al 28 de enero, pues valide estos documentos, me genera una bitácora con el resultado del proceso, le damos clic en procesar y simplemente le decimos continuar. Nos dice que tenemos una serie de documentos, 5 facturas, otros documentos que tenemos por acá y que ninguno de ellos contaba con un error. Si tuviésemos aquí algún error, pues el sistema va a generar, va a tratar de hacer esa corrección y en el bloc de notas pues vemos como tal este proceso. Y nos dice que en este rango de fechas, pues tenemos estos saldos, los cuales están siendo afectados por los documentos eh, que están en este rango de fechas, básicamente. Si ustedes observan, pues aquí lo único que tenemos que hacer es ejecutar el proceso como tal y validar cuál fue el resultado de dicho proceso. Nuestro siguiente proceso es el recálculo de acumulados y este proceso básicamente lo que valida pues es los acumulados de los clientes. Va de la mano con el proceso que veíamos anteriormente donde está haciendo un recálculo de los cargos y de los abonos que se van generando en los documentos para ver cuánto entra, cuánto sale y con base a eso nosotros podamos tener pues los saldos de igual forma. em, validados. Para ejecutar el proceso estamos dentro del menú de procesos igualmente, donde tenemos el recálculo de acumulados y tendríamos de igual forma que respaldar la empresa, es una sugerencia. Seleccionamos el rango de fechas donde vamos a hacer la validación, simplemente seleccionamos la opción de recalcular y nosotros le indicamos qué es lo que vamos a recalcular, si van a ser clientes o servicios, para posteriormente hacer el proceso, ¿no? Dentro del sistema, nos vamos al menú de empresas, tenemos procesos y está el recálculo de acumulados. Este recálculo de acumulados nos va a indicar, ok, en qué periodo vamos a estar trabajando y en qué ejercicio y en un rango de fechas. Si ustedes observan, las fechas por lo regular van de forma mensual, pero nosotros podemos hacer la modificación que a nosotros nos convenga. Y si queremos validar, por ejemplo, la información de un cliente en específico, pues nosotros podemos hacer este filtrado. Ok, chécame nada más todos los que son los movimientos del cliente número 2 en este rango de fechas para que me hagas ese recálculo. Checaría todos los documentos para ver que los cargos y los abonos estén afectados y se vean reflejados de forma adecuada. Si yo le doy clic en procesar, nos da un bloc de notas y en este bloc de notas pues nos dice que los cálculos del cliente, los acumulados del cliente pues fueron recalculados exitosamente. Tendríamos entonces que validar nuestros reportes. Por lo regular, los dos procesos que veíamos anteriormente pues son procesos de cierta forma que nos ayudan a corregir ciertas situaciones donde no vemos la información reflejada de forma correcta, ¿no? Si lo quisiésemos hacer por servicios, de igual forma, pues aquí lo podemos hacer, donde hacemos el filtrado de estos, de los servicios como tal. Simplemente recordar que en este proceso, pues hay que seleccionar el rango de fechas, que vamos a recalcular, si es el catálogo de clientes o servicios, y donde nosotros podemos filtrarlo por algún servicio específico o alguna serie de clientes o cliente específico, ¿no? Otro de los procesos, nosotros vamos a identificar
que hay una serie de procesos que se pueden realizar con respecto a lo que son los conceptos y a toda la configuración de conceptos. Si bien nosotros ahorita veíamos en el sistema que estos procesos están dentro del menú de empresa y se validan una serie de procesos, en el menú de configuración nosotros vamos a tener otros procesos, si lo queremos ver de esta forma, que van relacionado con la configuración de nuestros conceptos. Y para eso vamos a comenzar con el de folios por documento modelo. En este apartado nosotros vamos a poder consultar o designar el folio a utilizar o los folios que ya han sido utilizados por cada uno de los documentos modelos. Recordemos que si nos vamos al menú de configuración, folio por documento modelo, pues ahí podemos consultar o actualizar dichos folios, ¿no? Para eso me voy al menú de configuración y tenemos este apartado de folios por documento modelo. Aquí en folios por documento modelo, pues simplemente estamos visualizando cuáles son los folios que ya han sido utilizados en cada uno de los documentos modelos que nosotros tenemos. Si nosotros quisiésemos trabajar los folios por documento modelo, pues lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es actualizar cada uno de estos documentos modelos para que entonces la foliación continúe en este sentido. Al tener en este caso conceptos, por ejemplo, de factura por separado, pues cada uno de los conceptos está manejando su propia foliación. En el caso de cotización, que solamente es un concepto de cotización, pues aquí nosotros estamos visualizando todos los folios que se están generando, ¿no? Dentro de este mismo apartado de procesos de los conceptos, vamos a ver lo que es la actualización de los estatus por conceptos. ¿Qué quiere decir con este apartado? Pues de forma masiva nosotros vamos a poder activar o inactivar una serie de conceptos. Si tenemos conceptos dentro de la empresa que ya nos están utilizando, pues lo más conveniente es que estos se inactiven para que no demos pie de que nuestros usuarios generen documentos en conceptos erróneos. Y lo que tendríamos que realizar, pues es dentro del menú de configuración está el apartado de actualización de estatus de los conceptos y simplemente lo que hacemos aquí es seleccionar eh, nuestros conceptos para que hagamos la asignación de cuáles son los activos y cuáles son los inactivos. Entrando a nuestro sistema, nos vamos al menú de configuración, tenemos lo que es la actualización del estatus de nuestros conceptos. En este apartado de actualización de los estatus de los conceptos, pues nosotros vamos a delimitar de aquel listado de todos los conceptos que nosotros tenemos como, como activos, pues cuáles de ellos vamos a pasar a inactivar. Y lo único que hacemos es, por ejemplo, voy a inactivar pago del cliente, lo selecciono y le doy clic en agregar. Y esto quiere decir que este concepto va a estar inactivo. Era el de pago del cliente. Si me voy a aceptar, nos dice que el proceso finalizó exitosamente y cierro. Si me voy a movimientos, abonos del cliente, pues ¿dónde está pago del cliente? Ya no lo visualizo. ¿Por qué? Porque ese está como tal inactivo. Regreso nuevamente a configuración de la actualización de los estatus de los conceptos y pago del cliente, pues lo quito. Lo dejo como activo, acepto y lo debemos de tener entonces ya disponible. Si me voy a la sección de movimientos, me voy a bonos del cliente y aquí ya tengo pago del cliente. De esta forma, pues nosotros podemos delimitar de forma masiva cuáles conceptos queremos visualizar o cuáles no queremos visualizar. Si nosotros nos vamos a la configuración de cualquiera de los conceptos, por ejemplo, podemos identificar que este botón de activo o inactivo pues es la misma funcionalidad. La ventaja de que este proceso nos permite realizar esa asignación de activo o inactivo de forma masiva.
Dentro de este mismo apartado de procesos en nuestros conceptos, pues tenemos lo que es la configuración de CFDIs. ¿A qué se refiere este apartado? Simplemente en este proceso, pues se encarga de configurar los conceptos que nosotros estemos seleccionando y se le pueda asignar un certificado de CSD que nosotros designamos. De igual forma, si alguno de los conceptos que nosotros estamos utilizando no estuvo marcado como CFDI al momento de que lo creamos, pues cuando hagamos este proceso de asignación de los certificados, el proceso automáticamente lo marcará como CFDI, siempre y cuando no tenga movimientos, obviamente. Y lo que debemos de realizar, pues, es irnos al menú de configuración, identificamos el apartado de configuración del certificado para los conceptos y simplemente, pues, seleccionamos por documento modelo aquellos conceptos que nosotros vayásemos a configurar. Asignamos nuestros datos del certificado, como son el certificado de CCD, el punto key, la contraseña, cuál es el formato de impresión y el formato amigable que vamos a utilizar, las rutas de entrega para el- la entrega de nuestros documentos y de igual forma si queremos habilitar la opción de timbrar y entregar a la vez. En este caso damos clic en aceptar y tendríamos nuestra configuración realizada. Si yo me voy al sistema, recordemos, estamos en configuración y tenemos la opción de configuración conceptos CFDI. Aquí lo que nosotros vamos a identificar es por documento modelo, pues cuáles son los conceptos que nosotros tenemos. Y lo que tendríamos que hacer es hacer la selección de estos conceptos. Déjenme abono del cliente. Voy a seleccionar este de abono del cliente por abono por letras. Lo agrego y a todos estos conceptos que hayásemos seleccionado, pues simplemente le vamos a agregar nuestros certificados, perdón, de sello digital. Le indicamos la contraseña. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Le indicamos cuál es el reporte de impresión que nosotros vamos a asignar. Déjenme localizar aquí. A ver, voy a seleccionar este de ventas por cliente. El formato amigable y la ruta de entrega. En este caso, le vamos a indicar que no lo agregue en la empresa intensivo, que lo agregue a documentos. Simplemente lo dejamos aquí. Si queremos agregar algún prefijo y si queremos habilitar el timbrar y entregar a la vez, lo podemos hacer. Simplemente hacemos esta asignación y lo aceptamos. La ventaja de este proceso es que nosotros podemos seleccionar varios conceptos a la vez y de esta forma, pues, podemos hacer la configuración. Bien, dentro de nuestros siguientes procesos, pues tenemos el de duplicar conceptos. Este proceso de duplicar conceptos se encarga de copiar un concepto seleccionado respetando la configuración del concepto original y su esquema de seguridad. De igual forma, los conceptos seleccionados se les asignará el código y el nombre del concepto original con un postfijo capturado. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a poder crear un nuevo concepto con base a lo que es un concepto ya preconfigurado. Para eso, pues nos vamos a ir al menú de configuración, duplicar conceptos. Tenemos el concepto que vamos a seleccionar con base al documento modelo y posterior a esto, pues hacemos la selección de nuestro concepto, ¿no? El que vamos a duplicar, le asignamos un postfijo, perdón, y aceptamos como tal.
ingreso a lo que es el sistema. Si me voy a la configuración de perdón, al menú de configuración, tenemos la opción de duplicar conceptos y por documento modelo vamos a poder realizar ese proceso. Si selecciono factura, tenemos aquí una serie de conceptos ya generados, donde tenemos, por ejemplo, carta aporte, factura al contado 2021. Y si yo selecciono, por ejemplo, factura crédito, le doy clic en agregar. Tenemos el postfijo 2021, que es el nombre que le va a dar al nuevo concepto, y se generaría el nuevo concepto. Además, nosotros tenemos la posibilidad de que nos inactive el concepto original, que quiere decir que el concepto de factura crédito lo inactive y el nuevo, que se llamará factura crédito 2021, pues no lo deje como activo nada más ese. Esto depende de nosotros si lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer de esa forma. Entonces simplemente selecciono acepto y nos dice que el concepto ya existe. Factura crédito. A ver, déjenme. Lo valido. No recuerdo si ya estaba. Lo voy a poner Felipe. Por alguna razón con factura crédito no me lo está dejando. Denme un segundito. Carta aporte 2021. Le damos a aceptar. Y aquí está, ya tenemos carta aporte 2021. Yo me llevo la validación de por qué con factura crédito no me lo permitió. Pero si lo vimos con otros de los conceptos que tengo aquí, que era carta aporte 2020, nos genera carta aporte 2021. Básicamente tendríamos entonces el nuevo concepto. Si nos vamos a movimientos facturas, pues aquí vamos a ver carta aporte 2021 con la duplicidad que está haciendo este proceso. Recordemos, está en configuración, duplicar documentos, y por cada uno de los documentos modelos vamos a poder generar nuestros nuevos conceptos. Tenemos ahora un apartado diferente, o un tema diferente, donde vamos a refrescar un poquito lo que es el proceso de cancelación. Este proceso de cancelación, pues básicamente nos delimita cómo vamos a poder realizar la cancelación de cualquiera de nuestros documentos CFDI. En este caso, se puede realizar o se puede hacer una solicitud de cancelación de un CFDI bajo un esquema de cancelación que está básicamente dispuesto por el SAT. Este proceso de cancelación se genera para contrarrestar una serie de problemas donde había cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas, porque anteriormente la cancelación pues se realizaba de forma automática, ¿no? Tú cancelabas, le llegaba la notificación al SAT y decía, ok, esta factura ya está cancelada. Pero pues eso, algunas empresas de forma dolosa cancelaban las facturas que inclusive el cliente ya había pagado, y pues ahí hay dos entes que intervienen en ese proceso de cancelación, ¿no? Y por eso el SAT delimitó, pues entonces, que el proceso de cancelación tendría que llevar eh, una especie de validación, por así decirlo. Y en este caso, pues tenemos este esquema donde una factura que se encuentra vigente, pues puede tener dos estatus: que sea cancelable. Esto es, la factura se puede cancelar si hay una aceptación, en este caso del cliente a quien se le hizo llegar dicha factura. O de igual forma, puede cancelarse dicha factura sin necesidad de que haya una aceptación de esa cancelación, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones, ¿no?
Y de igual forma, una factura no es cancelable cuando tenga un CFDI relacionado. Por ejemplo, si yo quiero cancelar una factura que tiene una relación con una nota de crédito, pues entonces esa factura no se pudiese cancelar. Tendríamos que hacer la cancelación de la nota de crédito para que esta factura quedase cancelable, ¿no? De manera general, vamos a recordar un poquito cuáles eran estos estatus y mencionábamos que una factura es cancelable sin aceptación cuando tiene alguna de las consideraciones generales que vemos aquí. Por ahí, la miscelánea fiscal pues nos dice que ciertos documentos pueden ser cancelables sin necesidad de que haya una aceptación. En ese caso, tengo una factura y no necesito la aceptación del cliente para yo poderla cancelar. Y por lo regular es que esas facturas pues no excedan eh, más de los 5,000 pesos. Entonces yo estoy emitiendo una factura de 4,999 pesos, entonces yo la puedo cancelar sin necesidad de que mi cliente me diga que acepta esa cancelación. De igual forma, pues los documentos de nómina también no necesita cancelación. La empresa puede cancelar los recibos de nómina sin que el empleado lo tenga que confirmar y los documentos de egresos. En este caso también los traslados. Por aquí hay una serie de otras condicionantes. En el caso del sistema de factura electrónica, pues nosotros lo que consideramos por lo regular son estas consideraciones de los montos por amparar y los egresos y los traslados, pues básicamente no requieren una aceptación, ¿no? En el caso de que sea un documento cancelable con aceptación, pues básicamente el receptor del comprobante fiscal, en este caso el cliente, pues va a recibir un mensaje a través del buzón tributario indicándole que se tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo cual debe de manifestar la aprobación de esa cancelación y tiene como tal un plazo de 72 horas o lo que nosotros normalmente conocemos como 73 días siguientes contando a partir de la recepción de la solicitud de cancelación. En este caso es, ok, yo tengo una factura de más de 5,000 pesos, la cancelo. Al momento de que la cancelo, pues el SAT tiene esa notificación de cancelación y le emite una notificación al cliente para que entonces el cliente pueda aceptar. Si después de que yo mandé la cancelación de la factura y en el transcurso de 3 días el cliente no acepta la cancelación o no dice la rechazo o lo acepto, se asume entonces como que la factura se cancela de forma automática. Entonces, el proceso es quien emite la factura manda la cancelación, el SAT recibe esa notificación de cancelación, le manda un mensaje al cliente y el cliente dice, acepto que la cancelen, no acepto que la cancele. Si el cliente no responde, después de 3 días, se acepta como cancelado. Recordemos que dentro del sistema de factura electrónica, pues lo veíamos el día de ayer en la parte del administrador de documentos digitales. Teníamos un apartado donde nosotros veíamos estos estatus, ¿no? Y de igual forma, pues una factura, lo mencionábamos, se considera no cancelable si tiene asociado otro CFDI. Lo que se tiene que hacer en este caso, pues es que previamente se asocie el CFDI relacionado. De igual forma, en la presentación que va a estar disponible cuando la sesión se publique, pues por aquí viene un video donde pueden revisar el proceso de cancelación. Es un video pequeño ahí donde nos da esta información que nosotros acabamos de mencionar, ¿no? Bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema, que es el de adendas y complementos. Primero iniciamos con lo que son las adendas y vamos a identificar nosotros como adenda a un conjunto de datos adicionales que son datos no fiscales, básicamente no solicitados por el SAT, que se agregan a las facturas electrónicas. Esto es, esta información no forma parte de la cadena original del CFDI
Y se realiza porque varias empresas utilizan el documento CFDI como un medio para obtener mayor control o información o simplificación de sus procesos comerciales. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros tenemos operación y le facturamos a una empresa, esa empresa puede decir que por medio de la adenda, al momento de que nosotros le generemos una factura, pues se agregue información de ese proceso de la venta. Y para eso, pues la adenda debe de estar configurada y estar publicada para que los diferentes sistemas que facturan, pues la puedan tener anexado a su operación en el sistema y esto les sirva de apoyo a las otras empresas, ¿no? En este caso, un ejemplo sería mi empresa le vende a una cadena de supermercados, pero la cadena de supermercados necesita datos adicionales a los que vienen en un CFDI para que con esa información, pues a través del CFDI realice otro proceso, ¿no? Puede ser que dentro de la adenda, por ejemplo, la cadena de supermercados me diga que ponga un campo donde el nombre de mi empresa tenga un código específico como lo reconoce la cadena de supermercados. En este caso, el código del proveedor, por ejemplo. Entonces, utilizamos la generación de la factura para que se vaya esa información que no es fiscal, pero que le va a servir al receptor de la factura. Y para eso, pues nosotros vamos a hacer una serie de configuraciones dentro del sistema donde vamos a asignar la adenda al cliente o la podemos asignar al servicio o producto, donde cada uno de estos catálogos nos pudiese indicar que le capturáramos algún dato, ya sea dentro del documento o dentro de los movimientos, y timbrar la factura. Si nosotros vamos al sistema y nos vamos, por ejemplo, al catálogo de clientes, en el catálogo de clientes existe la columna, la pestaña 4 que se llama adenda. Si ustedes observan en este apartado, pues nosotros vamos a tener esta adenda. Existe una serie, todo un registro de diferentes adendas para diferentes empresas y si ustedes observan, pues son un montón. Entonces, la MESE, que es la Asociación de Comercio Electrónico en México, es quien se encarga de definir estándares para la generación de estas adendas, ¿no? Y una vez que una adenda es publicada por una empresa, pues entonces lo tiene que hacer saber a los diferentes proveedores de facturación electrónica para que entonces se pueda utilizar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo le estoy utilizando, si yo estoy vendiéndole a Continental, a ver, voy a utilizar esa de Continental. Mi cliente es Continental, pues yo lo puedo asignar, ¿no? Quiere decir que yo le voy a emitir esta factura a la empresa Continental y que dentro de esa factura va a llevar ciertos apartados, ¿no? Entonces, cuando yo le asigno la adenda al cliente y genero una factura a dicho cliente, pues entonces me va a pedir que agregue información adicional. Voy a asumir que, que el cliente número 2 es mi cliente Continental, al cual le asigné la factura y me voy a ir a lo que es factura crédito. Voy a generar una nueva, selecciono cliente y entonces le indico cuál es el servicio, ¿no? Le pongo que este es el producto y si ustedes observan, se agrega en el movimiento un apartado de adenda. Si la adenda que estoy utilizando requiere información en los movimientos, pues aquí se habilitarían una serie de campos para su captura. En este caso, en el movimiento no hay datos. Lo voy a cerrar. Pero de igual forma, en el documento se genera la pestaña 3 de adenda, donde aquí sí nos pide cierta información. Y si ustedes observan, pues esta adenda quiere decir que
quiere o requiere, perdón, que capture estos datos. Estos datos que están aquí se van a agregar al XML y le sirven a Continental para su proceso administrativo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues llenar una serie de datos, indicar cuál es la información y básicamente pues tendríamos que llenar esta información. Cabe recalcar que cada una de las adendas pues tiene información específica. Entonces, si nuestro cliente es Continental, Continental nos tendría que dar la información de qué tipo de información se va a llenar aquí. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de adenda, ciertos datos son requeridos para poder entregar ese documento. Voy a tratar de hacer el timbrado con esos datos capturados para ver si lo podemos realizar. Le damos clic en timbrar y por aquí nos dice que el XML no está bien formado porque probablemente tengamos algún error con la adenda. A ver, entonces déjenme lo borro. Voy a generar uno nuevo. Perdón, déjenme nada más corroboro mi cliente. Catálogo clientes. Okay, aquí está. Si hubiese algún detalle con la adenda o hay un campo que sea requerido al momento de que lo capturemos, pues ese dato nos lo va a especificar. A ver, déjenme aquí. Guardamos y voy a tratar de timbrarla. Pero que... Ok, por aquí voy a tener algún detalle eh, con esta adenda. Parece ser que alguno de los datos no me los está generando de forma correcta, pero básicamente la adenda nos estaría marcando aquí la anotación. Por aquí nos comenta Ricardo si hay alguna asignación en el servicio. Lo checamos de igual forma si en el servicio vamos a poder hacer la asignación. Si hacemos la asignación en la adenda, déjenme, era Continental Tire. Cerramos y el servicio em, no nos pide ningún dato para asignarlo. A ver, vamos a verlo. Hacemos una última validación para corroborar. A ver, esta adenda no me está funcionando. Permítanme. Aquí está. El servicio.
Aquí no hay ningún dato en el servicio. Y en adenda, solamente nos está pidiendo datos básicamente en nuestra adenda. Bueno, para no entretenernos más en este apartado, ahorita lo voy a dejar hasta aquí para que nosotros le podamos dar continuidad. Recordemos que lo que es importante es que cuando estamos generando nuestra adenda, pues entonces nosotros validemos si el servicio requiere o el movimiento requiere alguna captura de información. Si a nivel del documento, pues requiere de igual forma algún dato de nuestra información, y son básicamente los apartados donde nosotros estaríamos haciendo esa validación. Voy a ir al cliente, le voy a quitar la adenda para que los siguientes ejercicios los pueda realizar. Con suprimir nosotros podemos eliminar la adenda para que lo guardemos. Bien. Dentro de nuestro siguiente apartado existe lo que es complementos. Dentro de lo que son complementos, lo que nosotros vamos a hacer es muy similar a lo que hacemos con las adendas, donde básicamente podemos incluir información adicional, pero esa información sí está regulada por el SAT y está especificado para algún sector o actividad específica, lo que nos permite, pues básicamente, que esa información adicional sea protegida por el sello digital de la factura electrónica. El complemento básicamente se ve reflejado en un nodo adicional dentro de la estructura principal del comprobante, y básicamente debe de llevar elementos que están básicamente reglamentados por lo que es el SAT. Y este complemento pues está utilizado por ciertos contribuyentes que tienen dicha obligación, ¿no? O alguna obligación debe presentar sus facturas con dicho complemento. Si nosotros nos vamos a la opción al sistema, pues en la opción de redefinir empresa, podemos hacer asignación de ciertos complementos. De igual forma, tenemos lo que es la asignación del complemento a nuestro cliente. Tendríamos que hacer la asignación de dicho complemento a los productos o servicios si es el caso. Capturamos los documentos y dentro del documento hay que validar si lleva información dentro del documento en general, en el cabezado o en los movimientos, para que después timbramos nuestra factura. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Pues lo que nosotros veríamos es que dentro del CFDI hay un apartado que se llama complemento, y dentro de ese complemento pues nos va a decir cuál es el tipo de complemento que se está utilizando. Aquí en pantalla les estoy mostrando el complemento de instituciones educativas, que básicamente se utiliza para que las escuelas emitan los FDIs con la información en este caso, de el servicio que se está pagando. Si ustedes observan, hay diferentes complementos que están regidos por la autoridad, en este caso por el SAT, y uno de ellos es este complemento. Si ustedes observan aquí, esta factura se está emitiendo a lo que es una persona, que en ese caso es un padre de familia, con un RFC específico, con un valor, pero de igual forma, para que el SAT pueda validar ese documento y lo pueda hacer, lo pueda utilizar para las deducciones de este cliente, pues entonces el SAT le dice, ok, si lo vas a utilizar, si vas a utilizar las deducciones por el pago de colegiaturas, pues necesito que haya un complemento de las instituciones educativas donde me anexes cierta información. Y para eso, pues requiere una serie de configuraciones, ¿no? Cada uno de los complementos que se utilizan, pues requiere una configuración en específica, y aquí sí los invitaría a que pudiesen consultar dentro de
los tutoriales y podcasts, los diferentes usos de complementos. Por ahí inclusive también en la página de Compaqui, en la parte de contenidos, hay documentación de casos prácticos donde estamos realizando lo que son los complementos. Así de manera general, pues esto es lo que nosotros estaríamos visualizando en los complementos y requiere una configuración pues específica y definida que sí nos tomaría más tiempo para realizar esta configuración. De igual, de manera general, vamos a validar esos datos de donde hacemos la configuración de ciertos complementos. Lo primero que definíamos era en redefinir empresa y en redefinir empresa nosotros vamos a localizar la pestaña número 10, que es la de complementos, donde podemos utilizar información para complementos. Por aquí tenemos información para el complemento de donatarias, que es información que se tiene que configurar. O en el caso, información para el complemento de instituciones educativas. Cada uno de ellos funciona diferente y requiere configuraciones específicas. Si me voy a la sección de catálogos, por ejemplo, de clientes, si yo selecciono mi cliente, existe una pestaña similar a la de Adenta donde tenemos los complementos y los complementos que podemos utilizar pues son complementos ya definidos. Por aquí tenemos el complemento del INE, por ejemplo, tenemos el complemento educativo, y tenemos una serie de otros complementos que cada uno de ellos pues requiere la información específica, ¿no? Si nuestro servicio requiere de igual forma la configuración de un complemento, pues lo tendríamos que asignar. Tenemos aquí el complemento. Y eso lo que nos llevaría es que al momento de que nosotros hagamos la factura, pues haya datos específicos que se tengan que configurar para cada uno de los complementos. Por lo regular, los complementos más utilizados, como por ejemplo donatarias, INE, instituciones educativas vienen documentados en la parte de contenidos, donde pueden ustedes validar la información ya más a detalle. Vamos a continuar entonces con otra de las implementaciones específicas dentro del sistema de factura electrónica. Dentro de este primer apartado, pues vamos a validar lo que es facturar a terceros. Esta opción de facturar a terceros lo que nos va a permitir es que nosotros podamos cambiar la razón social del cliente al momento de generar una factura y de esta manera no será necesario que nosotros demos de alta los clientes. De alta en el catálogo de clientes a todas las personas a las cuales se les expide una factura. ¿Bajo qué escenario lo utilizaríamos esta opción de facturar a terceros? Básicamente es cuando nosotros identificamos que nuestra operación eh, de forma no recurrente, un cliente nos solicita factura. Recordemos que para emitirle la factura, pues necesitaríamos tener sus datos fiscales, como es la razón social y el RFC. Sin embargo, si por ejemplo yo tengo una tienda, no sé, se me ocurre, tengo una tienda es un mini super y de manera esporádica llega un cliente y me pide factura, ¿no? Y sé que ese cliente probablemente no me vuelva a pedir la factura eh, en lo posterior. ¿Qué pasa si llega otro cliente y me pide una factura, pero sé que no me la va a volver a pedir? Para evitar que ese catálogo de clientes se esté llenando con registros de clientes eventuales que solamente tuve operaciones con ellos una vez y me pidieron factura, pues tenemos la posibilidad de generar la factura con un cliente, si lo queremos decir de esta forma genérico, y no llenar nuestro catálogo de clientes. Lo que tendríamos que hacer en este caso, pues es ingresar al menú de configuración concepto, localizar el concepto de factura para que en la pestaña de datos generales nosotros dejemos el nombre del cliente como escritura y el RFC del cliente también como escritura. Entonces, guardamos la configuración de nuestro concepto y al momento de que capturemos el documento en el encabezado y capturamos el encabezado y los movimientos, vamos a poder actualizar o modificar el RFC y la razón social para específicamente ese documento eh, del cliente. Y entonces podamos hacer el timbrado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dijimos que nos vamos al menú de configuración.
Vamos a irnos al menú de concepto, vamos a ir a factura, localizamos factura, por ejemplo, al contado, y factura al contado 2021 me dice que el RFC del cliente está como escritura y el RFC, el nombre del cliente está de igual forma como escritura, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos en el catálogo de clientes un cliente que se llama público en general. Pero llega la operación y llega un cliente que se llama Pedro Sánchez y Pedro Sánchez nos quiere una factura y yo no conozco a Pedro Sánchez y sé que con Pedro Sánchez probablemente no vuelva a tener una relación comercial. Es un cliente esporádico, ¿no? Entonces, si yo me voy a movimientos, facturas, factura al contado 2021, pues yo puedo generar mi nueva factura, ¿no? Si me voy a cliente, selecciono al cliente, pero Pedro Sánchez no está en mi catálogo para no darlo de alta, me voy, selecciono clientes público en general. Le indico cuál es el servicio. Denme un segundito, permítanme. Aquí está. Entonces, la factura se emitiría en teoría a lo que es cliente público en general. Si yo me voy a la sección de generales, la razón social ya está actualizada, está disponible para modificarla. Entonces, yo lo que hago es genero la factura, dijimos que era Pedro Sánchez, y el RFC de Pedro Sánchez es y el RFC es este que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya tenemos la información, identificamos que es pago en efectivo, que es una sola exhibición, el uso del CFDI pues lo dejamos por definir y simplemente timbramos nuestra factura. Le voy a decir que me lo mande archivo en disco en XML y que la timbre. Aquí está. La factura ya está timbrada. ¿Qué es lo que pasa cuando sale el RFC? Perdón, cuando sale el XML. Si ustedes observan, la factura sale a nombre de Pedro Sánchez y el RFC sale con el dato de el RFC de nuestro cliente que actualizamos. Sin embargo, en nuestro sistema, pues nosotros sabemos que la hicimos a cliente público en general. De esta forma, estamos generando una factura con un RFC diferente al de el cliente en mi catálogo. Si yo cierro el documento y me voy al catálogo de clientes, pues cliente mostrador, perdón, público en general, sigue estando con su RFC original. Entonces, de esta forma yo no tuve que registrar a mi cliente y por ende mi catálogo de clientes no se está saturando, si lo queremos ver de esta forma, ¿no? Entonces, con esta opción es que estamos pudiendo realizar la factura a un tercero, en este caso con información diferente al del cliente que nosotros tenemos registrado. Dentro de nuestro siguiente apartado, pues es el de movimientos con moneda extranjera. En factura electrónica, pues tenemos la posibilidad de que generemos documentos con monedas extranjeras. Para eso, pues es necesario que nosotros hayamos registrado la moneda en el sistema y que dicha moneda esté asignado a nuestro cliente. Para eso, pues hay que identificar que en el menú de nos vamos al menú de movimientos, le decimos que es nuevo. Generamos los datos del documento como son el encabezado, en este caso la fecha y el cliente, y al momento de que seleccionamos nuestro cliente, pues entonces tendríamos que validar la moneda con el que se va a estar realizando. De igual forma, asignamos el tipo de cambio y generamos los movimientos como son el servicio y el precio, ¿no? Para que podamos realizar esto, pues recordemos que en la sesión 1 nosotros veíamos la configuración de nuestras monedas
Y en la configuración de nuestras monedas nosotros delimitábamos cuáles son las monedas que íbamos a utilizar. Por default el sistema trae dólar americano y peso mexicano. Y si nosotros tenemos clientes que manejan otro tipo de moneda, pues entonces lo podemos, lo podríamos generar, ¿no? De igual forma, tendríamos que validar que nuestro cliente tenga asignada su moneda. Por ejemplo, el cliente número 3, que es computación en acción, la moneda del cliente es moneda en dólar americano, pero de igual forma, pues podemos generarle a este cliente lo que es una moneda asumida en documentos, que quiere decir que cada vez que yo genere documentos a computación en acción, por default se va a ir peso mexicano, pero nosotros podemos hacer el cambio. Con esto nos da la pauta de que nosotros podamos generarle de igual forma los movimientos en ambas monedas. Para eso, pues entonces nos iríamos a lo que son los movimientos. Me voy a ir a lo que son movimientos, facturas, factura crédito. Genero una nueva factura, seleccionamos al cliente. Y después de esto nos indica cuál es la moneda. Hay que poner aquí un poquito de atención en este sentido. Cuando nosotros cambiamos la moneda y le cambio a que sea dólar americano, que es la moneda con la que voy a utilizar, el sistema lo que hace es validar cuál es el tipo de cambio. En este caso va y valida en Banxico cuál es el tipo de cambio y asume el tipo de cambio del día de hoy. Si ustedes observan, aquí nos dice el sistema está asumiendo el tipo de cambio. Si nosotros quisiésemos cambiar otro tipo de cambio, lo puedo dejar en 20 pesos. Pues eso depende de, qué tipo de cambio se pacte, ¿no? En la operación. Le voy a dejar que es 20 pesos y le doy clic en guardar. Al momento de que nosotros validamos nuestro servicio, por ejemplo, lo que nosotros estamos validando es que el precio que estamos visualizando ahora ya está reflejado en dólares. Si validamos el catálogo de servicios, el precio de nuestro servicio es de 800 pesos. Sin embargo, al comercializarlo a nuestro cliente con moneda extranjera, pues ese hace la conversión. Si son 800 pesos entre 20 pesos, que es el tipo de cambio, pues nos dice que el precio van a ser $40. Y con base a esto, pues básicamente ya estaría haciendo el desglose de los demás movimientos. Cierro el documento y lo puedo timbrar. Si lo timbro, valido el XML. Y aquí estaríamos visualizando pues la información de nuestro documento. Si nosotros validamos la información del documento, vamos a inclusive validar que en este caso nos da los totales, la referencia de nuestro total, y nos dice que inclusive nos da cuál es el tipo de cambio y cuál es la moneda que se está utilizando. En este caso se genera con USD. Por lo regular, cuando nosotros generamos nuestros XML con moneda en México, pues tomaba la clave de la moneda del SAT. Es importante también que esto lo tengamos en cuenta porque toma el dato de la moneda que lleva o la clave de la moneda que utilizamos en la configuración. Por ejemplo, dólar americano, pues sabemos que la clave es USD. Si nosotros validamos este catálogo, pues es conforme al SAT lo define y aquí tendríamos cada una de las claves según la moneda. Para el caso del euro que teníamos, por ejemplo, pues la clave es URD. Esto es lo que nosotros estaríamos validando en nuestro sistema.
Y pues de esta forma nosotros validamos cómo vamos a poder generar pues nuestros documentos a nuestro cliente con las dos monedas bases que puede tener configurado nuestro cliente, ¿no? Por aquí hay una pregunta con el tema anterior, nos pregunta Martín Romero, ¿con servicios también se puede hacer lo mismo que con facturación a terceros? Es decir, cuando facturamos un servicio que normalmente no vendemos sin tener que darlo de alta. En este caso, con servicios, según yo, no lo podemos realizar porque en la configuración de conceptos, por ejemplo, 2021, lo único que nosotros podemos modificar, pues son en lo que son los movimientos, nosotros podemos modificar cliente, el RFC y los domicilios. Estos están editables, los datos de la moneda y en la sección de movimientos, pues aquí no lo podemos modificar. Si observas, pues tenemos lo que es la referencia y las observaciones. Sin embargo, déjame nada más corroborar aquí en la parte de servicios, porque en servicios pudiésemos tener la información alterna, pero la clave del SAT siempre se va a respetar. Entonces, si es un servicio diferente, pues estaríamos incurriendo en que se utilice una clave incorrecta. Entonces, al ser un dato propio del servicio, la clave del SAT, pues nosotros no la podemos estar modificando básicamente en el movimiento, ¿no? Bien, continuamos entonces con nuestro siguiente tema y vamos a ir ahora a la parte de implementaciones de impuestos. El manejo de los impuestos pues es un tema bastante complejo. Sin embargo, en esta sesión pues nosotros vamos a validar así de manera general varios ejemplos de cómo pudiésemos manejar estos impuestos, ¿no? A ver, déjenme nada más corroborar el orden de esta presentación. Ok, aquí tengo nada más un detalle en esta diapositiva. Yo la corrijo en la descripción aquí que tenemos. Ayúdenme por favor nada más a no hacer referencia a eso. Yo se los corrijo antes de cargar la, la presentación, pero vamos a ver ahorita un ejemplo de la factura con impuestos sobre hospedaje. Básicamente, la factura con impuestos sobre hospedaje se genera para aquellos prestadores de servicios de hospedaje donde de forma local las entidades federativas hacen eh, la designación o la retención de un impuesto local. No es la retención, es más bien la generación de un impuesto local. Y dependiendo de la entidad federativa, pues es el importe o el impuesto que se les está básicamente eh, generando. Es un impuesto que se genera de forma local, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer para configurar este impuesto, primeramente, es que nosotros delimitemos cuál es el nombre del impuesto que vamos a utilizar. Y por lo regular, este impuesto lo delimitamos como el IASH, que es el impuesto sobre hospedaje. En la configuración de la empresa, pues delimitamos este impuesto y lo nombramos. Posteriormente, en la redefinición de la empresa, lo que nosotros vamos a realizar es que en la pestaña de impuestos, pues nosotros delimitemos qué tipo de impuesto es el que estamos utilizando. En este caso, el impuesto sobre hospedaje es un impuesto local. Posterior a esto, en nuestra configuración del concepto, tendríamos que definir cómo vamos a hacer el manejo de nuestros impuestos. ¿Qué quiere decir? Pues le vamos a indicar que si el impuesto eh, es de lectura, si el importe es de lectura y cuál es la base de nuestro cálculo. Esta base del cálculo delimita de qué forma se va a calcular dicho impuesto y de dónde lo vamos a buscar.
En este caso, nosotros lo podemos configurar que sea desde el servicio. ¿Por qué desde el servicio? Puede darse el caso, por ejemplo, si mi empresa da servicios de hospedaje, pues soy un hotel, pues aparte del hospedaje puedo tener otra serie de servicios, ¿no? A lo mejor alimentos o a lo mejor dentro del spa tengo algún servicio o inclusive dentro del hotel tengo una tienda de recuerdos o de artículos que eso se vende y pues obviamente no genera ese impuesto local. Por ejemplo, si estoy vendiendo eh, algún producto dentro de la tienda, pues este no me genera un impuesto sobre hospedaje. Solamente los servicios de hospedaje, de habitación, son lo que me estaría eh, generando impuesto. Por eso lo decimos que lo busquemos del servicio. En el caso de que tengamos mezcla de venta de productos, servicios o otros servicios que no generen este impuesto, ¿no? Entonces dijimos que lo primero que íbamos a hacer es irnos a la redefinición de nuestros nombres. Si nos vamos al menú de configuración, tenemos lo que son nombres de los impuestos y las retenciones. Cuando nosotros tenemos una empresa por default, nosotros tenemos configurado el impuesto 1 o el nombre del impuesto 1 como IVA y el nombre del impuesto 2 como IEPS. El número 3 nosotros lo tenemos como impuesto 3 y es un impuesto que se deja ahí de forma adicional para que pueda utilizarse según sea la necesidad. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, ese impuesto 3, nosotros le actualizamos el nombre y le ponemos el nombre que le queremos llamar. Para el ejemplo le puse ISH, que es impuesto sobre hospedaje. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso nos decía que tendríamos que ir a la redefinición de nuestra empresa para delimitar qué tipo de impuesto es ese impuesto 3. Cuando yo me voy a lo que es configuración, redefinir empresa y me voy a la pestaña 5 de impuestos, ahora vemos reflejado que ese impuesto 3 se llama de igual forma como lo nombramos ISH y que este impuesto originalmente está como ninguno, nosotros le vamos a indicar que es un impuesto local. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues ya llevamos la configuración. Cambiamos el nombre del impuesto 3, lo actualizamos por ISH y le dijimos que este impuesto es un impuesto local. Después de eso, lo que sigue es que nosotros configuremos el impuesto para que sepamos de qué forma se calcula y de dónde lo vamos a leer. Me voy entonces a la configuración del concepto, me voy a ir a factura, voy a seleccionar en este caso factura al contado 2021 y tenemos una pestaña que es la pestaña 3 de impuestos, ¿ok? Sobre esta pestaña 3, lo que nosotros normalmente vemos aquí es que es el IVA está activo y el impuesto IEPS está sin uso y el ISH está también sin uso. Déjenme nada más les muestro aquí con otro ejemplo de factura a contado. Originalmente nosotros vemos los impuestos de esta forma. Si ustedes observan, el IVA es el único que está en uso, el IEPS está en uso y si yo quisiese utilizar el impuesto 3, pues tendría que marcarlo como al menos lectura para que yo pueda habilitar este otro como escritura o lectura. En este caso, si lo dejo oculto, también lo puedo seleccionar. De esta forma, tengo configurado los impuestos que tenemos aquí. Habilité el ISH, que es el impuesto sobre hospedaje, como escritura y el porcentaje como lectura para que vaya y lo lea de algún punto. ¿De dónde lo va a ir a leer? Pues del servicio. Quiere decir que en cada uno de los servicios yo le tendría que poner el porcentaje del impuesto que se va a generar por ese movimiento, ¿no? Y en la parte del base del cálculo es muy importante que lo definamos. ¿Por qué? Porque comúnmente tenemos calcular en cascada. ¿Y esto qué quiere decir? Que primero calcula un impuesto y con base del subtotal más este impuesto calcularía el segundo y con base a ese resultado calcularía el tercero. Sin embargo, tendríamos que delimitar cómo se calcula cada uno de los impuestos que estamos configurando. En este caso, el impuesto sobre hospedaje pues va sobre el neto. Si mi habitación cuesta 100 pesos,
Sobre ese neto le va a calcular el impuesto sobre hospedaje. Además, que le va a calcular sobre ese neto de igual forma que el IVA. Entonces, básicamente, este impuesto se calcula igual que el IVA. Bajo el neto, sobre eso calculamos el impuesto y lo vamos a leer del servicio. Voy a guardar el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el catálogo de servicios, pues yo debo de tener mi servicio ya dado de alta y de igual forma yo le tengo que definir cuál es el impuesto de dicho servicio. Genera un IVA al 16 y genera un ISH del 3%. Dependiendo de la entidad federativa es el impuesto que se cobra. Tengo entendido que al menos ahorita en Jalisco el impuesto sobre hospedaje es del 3%. Entonces, esto no lo va a delimitar nuestro cliente, pues si maneja esa entidad federativa un impuesto diferente, pues nuestro cliente nos delimitaría de cuánto es el impuesto que se quiera calcular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si nos vamos nosotros a lo que es nuestros movimientos, nos vamos a lo que es generar la factura. Por aquí configuré factura al contado, si no mal recuerdo. Le doy clic en nuevo, selecciono mi cliente. Selecciono el servicio, en este caso el de hospedaje. El precio, por ejemplo, es de 1,000 pesos. Pues aquí vemos que sobre esos 1,000 pesos me va a generar 160 pesos de IVA y me va a generar 30 pesos de ISH. ¿Por qué? Porque el impuesto me dice que tiene un porcentaje del 3 que viene tomándolo desde el servicio. Si este está modificado para escritura, pues lo podemos hacer y lo podemos modificar si fuese un caso diferente, pero en este caso, pues lo está leyendo del servicio. De esta forma, pues si ustedes observan, son los 1,000 pesos más los 160 más los 30 pesos de ese impuesto adicional que es el impuesto sobre hospedaje, pues aquí ya lo estaríamos visualizando. Y de esa forma, pues nosotros podemos guardar nuestro documento y haríamos ya el proceso de timbrado. Básicamente, en la configuración de impuestos, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es el nombre del impuesto que vamos a utilizar, si hay que modificar esos nombres. Vamos de igual forma a definir en la redefinición de nuestra empresa cómo se calcula ese impuesto o qué tipo de impuesto es y posteriormente en nuestro concepto, ¿no? Tenemos otro ejemplo donde tenemos, en este caso, manejo de impuestos, pero aquí son retenciones para lo que son las constructoras. En el caso de las constructoras, se debe o se genera una especie de retención por conceptos de inspección y vigilancia que depende básicamente de inspección y vigilancia quién hace esa retención. Y para eso, pues se tiene que hacer una configuración específica en el sistema. Si ustedes corroboramos este proceso de cómo configurar las retenciones para las constructoras, que si no mal recuerdo es del 5 o del 6%, no lo tengo bien definido, pues es una retención específica que se realiza para que ese fondo quede eh, como colchón, entre comillas, para las instituciones que hacen lo que es inspección y vigilancia. Por ahí pueden ser los gobiernos locales o puede ser alguna institución específica, ¿no? En ese caso, la configuración es muy similar a la que nosotros veíamos. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el nombre de estos impuestos. Como lo veíamos en el caso anterior, pues nosotros definíamos en el nombre y por aquí podemos ponerle retención de inspección vigilancia 1, retención inspección vigilancia 2, dependiendo de cada una de las instituciones donde la constructora les vaya a hacer que vaya a hacer la construcción a la constructora es el nombre que les pidan que actualicen en este caso. En algunos casos por ahí les piden retención 5%,
o simplemente con que se deje como retención, inspección, vigilancia. Eso lo va a delimitar básicamente la entidad que nos vaya a realizar la retención. Posterior a esto, vamos a definir lo que es en el caso del menú de configuración, redefinir empresa, vamos a definir en la pestaña de impuestos, pues el tipo de impuesto que se va a manejar. Por ahí tenemos dos escenarios donde si en este impuesto se delimita como ninguno, pues simplemente no se refleja en el XML. Y si este impuesto se delimita como una retención local, se va a ver reflejado como tal una retención local en el XML. ¿Por qué están los dos escenarios? Porque dependiendo de la misma institución que vaya a realizar esa retención, es que les va a solicitar a sus clientes si vaya en el XML o no vaya en el XML. Y ahorita lo validamos, ¿va? De igual forma, pues en el concepto vamos a definir cómo vamos a utilizar este impuesto. En este caso, si se lee o o se deja como escritura y se lee de alguno de los catálogos, y de igual forma la base del cálculo. En este caso, la retención para constructora se le conoce como un impuesto al millar y con base al porcentaje que se delimite, pues es el dato donde lo vamos a visualizar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta referencia, estas configuraciones, yo me tomé la libertad de generar otra empresa. Recordemos que cuando tenemos la creación de una empresa nueva, nosotros le podemos indicar qué tipo de plantilla se utilice para la generación de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque dependiendo de la empresa, pues ya hay configuraciones predefinidas. En este caso, si yo genero una nueva empresa, y selecciono la opción de predeterminada, perdón, las empresas predefinidas, voy a observar que ya existe una empresa de constructoras. Esta ya tiene configurado previamente un concepto con la configuración de impuestos y de las retenciones para una constructora. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a ver en pantalla cómo está configurada. Yo ya la tengo creada y si me voy al sistema, pues nuestro acordeón nos decía que lo primero que era definir los nombres, ¿no? Entonces yo me voy a configuración, redefinición de nombres de los impuestos y retenciones, y aquí ya vemos que el impuesto 2 tiene retención, inspección, vigilancia 1, retención, inspección, vigilancia 2. Yo aquí le voy a poner que es retención 5%, ¿no? Así se va a llamar mi impuesto, que así me lo pidió la institución que me hace la retención. Si lo quiero dejar como retención, inspección, vigilancia, eso no lo delimita nuestro cliente. Lo siguiente es que nosotros vayamos y delimitemos qué tipo de impuesto va a ser, donde tenemos que es retención local o que es ninguno. Voy a hacer el ejemplo con los dos casos y vamos ahorita entonces a lo que es la configuración del concepto, es una factura y si nosotros validamos, ya existe un concepto que se llama 200, factura constructora. Este ya venía por default creado porque utilizamos la empresa predeterminada de constructoras. En el concepto nos vamos a la pestaña 3, impuestos y descuentos, y ahora lo que estamos viendo aquí es pues que tenemos un IVA que se calcula de forma normal, neto menos descuento, y que tenemos una retención que se deja como impuesto, impuesto al millar. Recordemos que si nosotros lo dejábamos como ninguno, pues no se ve reflejado en el XML. A ver, déjenme aquí, me brinqué, me salté un paso. Sí, me salté un paso. Era en redefinir la empresa, perdón. Déjenme, abro mi empresa nuevamente. Porque por ahí me mandó un access violation. Ahí estamos. Configuración, redefinir empresa. En la sección de impuestos, aquí tenemos retención al 5%,
tenemos que si lo dejamos como retención local se ve en el XML, si lo dejamos como ninguno no se ve reflejado. Voy a hacer el primer ejemplo, lo guardo y ahora sí regreso a la configuración del concepto, donde nos dice que el impuesto 2 pues es un impuesto al millar. Bien, entonces tenemos ya este impuesto y pues ahora sí generaríamos nuestros documentos. Si yo me voy al catálogo de servicios, pues yo tengo aquí mi servicio genérico y yo pudiese inclusive delimitar cuál es ese porcentaje del descuento, ¿no? Si yo me voy a movimientos, facturas, constructoras, genero uno nuevo, selecciono mi cliente, selecciono el servicio, le indico el precio, pero voy a poner aquí 100,000 para verlo claro, si maneja algún descuento y aquí nos dice cuál es el porcentaje que vas de la retención, le decimos que es el 5% y pues básicamente con eso estaríamos nosotros realizando este documento. Lo puedo guardar. Y ahora lo que hacemos pues es hacer el timbrado. Cuando nosotros hacemos el timbrado y visualizamos el documento, lo visualizamos, pues nosotros no vamos a ver ese reflejado. Se va nuestro movimiento con la información general. Y si yo lo entrego en formato amigable, por aquí tuve un detalle, déjenme. Lo voy a entregar en archivo en disco, lo voy a entregar en PDF para que yo lo valide. A ver si... Y déjenme abro acá tengo el PDF. Pues aquí lo estamos visualizando. Aquí estamos validando que tenemos un total generado por 116,000 pesos con el IVA y además una retención que va de los 500 pesos que generó el 5% al millar y en este caso pues nosotros estamos visualizando el total del pago. Sin embargo, en el XML pues nosotros no veíamos esto reflejado. Si nuestra empresa o la institución o el ente que nos pide esta factura necesita que ese impuesto al millar se vea reflejado en nuestro XML, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es que nosotros le indiquemos que este se va a incluir en lo que es una retención local. Guardamos el cambio y al momento de que generamos nuestras facturas, pues ya pudiésemos ver reflejado este, esta retención. Le decimos que lleva la retención del 5%, guardamos, vemos el total de los 115,000. Si yo timbro, voy a decir que es un archivo en disco que me genera el PDF y el XML. Perdón, primeramente bueno, genero este PDF para tenerlo aquí.
Ok, aquí ya tengo el XML, déjenme lo visualizo. A ver, déjenme lo entrego desde aquí. Por aquí me está generando un error en el... Voy a abrir nuevamente mi empresa. Ok, lo voy a entregar nuevamente porque tenía basura en mi un disco XML. Ahí está. Bien, si nosotros validamos, pues ya tenemos aquí el detalle de la retención, que en este caso es la retención del 5% y que se utiliza una retención, pues básicamente local. Si nosotros lo vemos aquí, pues son impuestos locales que están aquí retenidos, ¿no? De esta forma, pues nosotros podemos hacer una configuración. Por aquí nos preguntan, si se necesitan más impuestos locales, pues nosotros recordemos que toda la configuración de lo que son los nombres y los impuestos, pues nosotros los vamos a poder manejar y hasta 2 impuestos adicionales. De igual forma, podríamos validar si en las otras retenciones que tenemos aquí, como el campo 1 y 2, pues nosotros las pudiésemos configurar en la redefinición de nuestra empresa para que estas retenciones pudiesen inclusive trabajar como un impuesto local. Si ustedes observan, pues aquí yo lo puedo marcar como impuesto local estas retenciones y lo puedo marcar también como un impuesto local. De esa forma nosotros tendríamos la pauta de que utilicemos hasta 4 impuestos locales si fuese el caso, ¿no? Sí, por aquí nos comentaba Roque que no podía entregarlo porque tenía ahí un basura en la ruta de entrega, efectivamente, por ahí se me presentó un detalle. Bien, pues continuamos entonces con nuestro siguiente apartado y tenemos la configuración ahora de lo que son factura con IEPS. Esta diapositiva también se las corrijo por aquí. Está actualizada el diagrama, pero no la definición. Bien, entonces básicamente las facturas con IEPS lo vamos a utilizar para aquellos casos donde estemos comercializando ciertos artículos que son generadores de este impuesto. Recordemos que el impuesto sobre producción y servicios, pues se genera como un impuesto adicional para aquellos productos que pasaron por un proceso que son como procesados, ¿no? Básicamente recordemos que el objetivo de ese impuesto es que vaya para ciertas comisiones dentro del gobierno para que pueda atender ciertos programas, como puede ser salud, ¿no? Entonces, la configuración de este impuesto, pues obviamente va muy de la mano del tipo de productos que se estén comercializando. Por aquí vamos a hacer ahorita un ejemplo de un producto que es, por ejemplo, un vino, que dependiendo de- del tipo de alcohol, pues es el impuesto o la tasa de impuesto de IEPS que genera adicional a lo que genera el IVA, ¿no? Entonces, sobre este escenario, pues tendríamos nosotros que configurar, como lo veíamos, cuáles son los nombres de nuestros impuestos. Nosotros podemos jugar con la configuración de los nombres y de nuestros impuestos, inclusive el orden, para tener diferentes resultados. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Posterior a esto, lo que nosotros hacemos es en el menú de configuración y de redefinir empresa, pues veríamos la parte de lo que es la pestaña de impuestos. Aquí lo que vamos a definir, pues es
qué tipo de impuesto juega ese nuevo orden de impuestos que nosotros configuramos, donde el impuesto 1 va a ser IEPS y el impuesto 3 va a ser IVA, por ejemplo. Y de igual forma, como lo veíamos en los ejercicios anteriores, pues en la configuración de nuestro concepto, pues nosotros delimitamos de qué forma se va a calcular ese impuesto, ¿no? Si es sobre el neto sobre descuentos o si se calcula en cascada. Ahorita lo vemos como ejemplo. Para eso, como yo modifiqué toda la configuración de los impuestos, como yo tengo en esta empresa ciertos productos que tasan eh, al 16%, ya tengo un orden predefinido para los impuestos de lo que es el impuesto sobre hospedaje. Para eso generé una nueva empresa donde puedo hacer esa configuración sin ningún problema de que vaya a echar a perder las otras configuraciones que tenga, ¿no? Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer pues es definir los nombres, ¿no? Lo primero que hacemos en esta empresa es en la configuración, nombres de los impuestos y las retenciones, pues es hacer el cambio de esos impuestos. Recordemos que por default en el sistema el impuesto 1 es IVA y el impuesto 3 es un impuesto adicional, ¿no? El 2 siempre queda como IVA. Para este ejemplo, el impuesto 1 le cambié el nombre a lo que es IEPS y el impuesto 3 le cambié el nombre a lo que es IVA. Con eso, pues yo estoy jugando con el orden de los impuestos. Para que este cambio surta efecto en su aplicación, pues nos vamos a ir al menú de redefinir empresa y en redefinir empresa decía que tendríamos que indicarle qué tipo de impuesto es el que estamos visualizando. Para eso, en el apartado de impuestos, pues nosotros vamos a ver que el impuesto 1, que ahora se llama IEPS, dentro del sistema se calcula o se calcula como IEPS, ¿no? Para dentro de lo que es el CFDI. De igual forma, el impuesto 3, que antes era un impuesto adicional, pues ahora se llama IVA. Y que de igual forma, este se llama IVA en el CFDI. Cuando nosotros hacemos este tipo de cambios, hay que recordar que el sistema de forma automática nos puede reconocer el nombre IVA y automáticamente va a asumir ese campo o ese impuesto como en el CFDI como IVA. Por eso que esto yo no lo puedo modificar, porque aquí le estoy diciendo que todo lo que el sistema identifique como IVA, que es el nombre que yo le marqué, se va a identificar como IVA y este no lo modifico. Pero sí tengo que cerciorar de que esté marcado como tal como IVA. Posterior a eso, pues lo que tendríamos que hacer es ir a la configuración de nuestro concepto. Si yo me voy a configurar factura y selecciono, déjenme ver si era factura crédito. Así es, factura crédito. El concepto de factura crédito. Pues nosotros tendríamos que ir a la pestaña número 3 de impuestos y descuentos para que hagamos esa configuración. Y lo primero que hacemos es delimitar, ok, el impuesto IEPS, que es el impuesto 1, según la redefinición que nosotros acabamos de hacer, de qué forma se va a calcular. En este caso es el neto sobre descuento. ¿Qué quiere decir? Si tengo una botella de 300 que cuesta, no sé, 100 pesos, pues con base a la tasa del IEPS que tenga esa botella, pues le calcularía ese IEPS. Si la tasa es del 30%, pues el precio sería de 130. Adicional a esto, sobre este cálculo que da como resultado el del IEPS, le tendríamos que calcular el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA está calculado como calcular en cascada. Es con los resultados que tenemos previos, se genera el nuevo impuesto. Entonces, de esta forma nosotros podemos validar esa configuración y hay que estar muy presentes del tipo de configuración que le estamos realizando. En este caso, pues es en cascada, ¿no? Ya tengo aquí la configuración. Ahora lo único que me falta pues es delimitar cuáles son mis servicios. Yo tengo por aquí una botella de vino
que como precio le pusimos que es de 300 pesos. La tasa del IEPS es para el 30%, le pusimos aquí una tasa del 30% y pues tiene una tasa del IVA del 16%. Nuestro precio es sin IVA, entonces los cálculos se van a realizar con base al resultado, el IVA se va a calcular con base al resultado del precio y el IEPS, ¿no? En conjunto. Si yo me voy a movimientos, facturas, tengo factura crédito, genero una nueva factura, selecciono el cliente, selecciono el servicio y pues aquí es la cantidad, nos dice que el precio es de 300 pesos y con base al precio que es el neto menos descuentos, lo multiplica por el IEPS, que es el 30%, pues me dice que de IEPS son, son 90 pesos. Adicional a esto, hay que hacer el cálculo del IVA, donde como el IVA está calculado en cascada, es al resultado de los 300 más los 90 pesos, le calcula el 16% y sobre eso va nuestro IVA para darnos un total de 452. Es importante que cuando nosotros estemos configurando nuestro concepto, pues entonces delimitemos cómo se van a calcular los impuestos 1, 2, 3, según sea el escenario específico, ¿no? Entonces ya tengo aquí el documento y le voy a cerrar. Si yo me voy a la información adicional, le indico que en este caso va a ser al contado y lo puedo timbrar. Cuando lo timbro, hay que tomar en cuenta esta opción. Tenemos una opción de desglosar IEPS en nuestro CFDI. Esta opción de desglosar IEPS se utiliza para aquellos contribuyentes que son obligados a reportar los movimientos de IEPS, pues entonces necesitamos lo que es el desglose en el XML. Para aquellos otros contribuyentes que no somos adeptos a esta obligación de deducción de IEPS, pues entonces no lo necesitaríamos. Nuestro cliente en su defecto nos estaría notificando o nos estaría confirmando si él es una persona que puede hacer deducible todos sus movimientos de IEPS, ¿no? Entonces, esto es importante que lo corroboremos porque al momento de que nosotros entreguemos nuestro documento, nuestro XML en archivo en disco, pues de igual forma lo vamos a ver reflejado. Si yo habilito o no, lo vamos a ver ahorita con los dos ejemplos y le doy clic en timbrar. Si nosotros vemos aquí, pues estamos visualizando que estamos viendo el importe que son los 390 del precio de nuestra botella con el valor agregado ya del IEPS y nosotros solamente estamos viendo un impuesto trasladado que es el 2, en este caso el IVA, por los 62,490 que toma como base pues este valor que fue el precio más el IEPS. Voy a hacer exactamente el mismo ejemplo para que ahora veamos el desglose del IEPS. Voy a generar un nuevo documento. La botella de vino, donde es una cantidad, cuesta 300 pesos, son las mismas cantidades, el IEPS son 90 pesos y el IVA son 462. Le doy clic en guardar, le indico que va a ser al contado en este caso, efectivo, le doy clic en timbrar y habilito esta opción de desglosar IEPS. Cuando yo le entregue en archivo en disco, y vea el XML,
Lo que nosotros vamos a ver es que ahora sí estamos viendo el desglose del IEPS. Aquí vemos el impuesto 3, que lo reconoce el SAT como IEPS. Sabe que este impuesto 3 se genera a partir de la base del precio unitario y que ese precio unitario pues ya nos da como resultado los 390. Cuando entonces hacemos el desglose del IEPS, sabemos que la base pues son los 390 de forma, eh, de forma inicial como lo veíamos en el, eh, en el primer, en el primer ejemplo. Entonces, de esta forma, pues nosotros vamos a ver ese desglose del IEPS en nuestro XML y pues este desglose va a ser requerido pues solamente para aquellas personas que son que tienen como tal esa obligación de deducir los impuestos trasladados de el IEPS. En el común de los casos, pues nosotros como personas físicas comúnmente no somos acreedores a esa obligación derecho, entonces pues es muy común que nosotros veamos este tipo de facturas sin un desglose de IEPS. Entonces hay que tomarlo en cuenta para que pues el cliente, o más bien porque el cliente es quien nos definiría si necesitamos hacer ese desglose o no lo necesitamos realizar. Bien, pues con los ejemplos que tenemos, estos son de manera general los que estamos presentando. Por ahí de igual forma, en el portal de contenidos de CompaKey existen diferentes casos prácticos para el manejo de los impuestos. Pero si ustedes observan en el diagrama que presentábamos aquí, pues es básicamente la misma dinámica, ¿no? Dependiendo del tipo de impuesto, nosotros definimos los nombres. Definimos cómo se manejan esos impuestos, si es ninguno para que no se vea en el XML, si en el XML se ve como IVA, si en el XML se ve como como un impuesto local o alguna retención local, pues básicamente eso lo definimos en la configuración de la empresa de cómo se manejan y en la configuración del concepto, pues nosotros definimos de qué manera se van a calcular, si los impuestos se calculan como neto menos descuentos, si por ahí hay algún neto menos retenciones o inclusive si se maneja en cascada, como en este caso vimos el ejemplo de el IEPS. Para el caso de las gasolineras también existe una empresa predefinida de hidrocarburos o de igual forma se puede seguir como referencia a esta misma configuración que vimos para el IEPS, ¿no? Dependiendo de la configuración. Entonces, si tuviesen alguna duda con respecto a otra configuración de impuestos, pues los invitaría a consultar de igual forma el portal de contenidos para que lo podamos validar. Bien, nos queda por último el tema de interfaz de contabilidad. Son las 11:51. El tema de interfaz de contabilidad sí nos llevaría un par de minutos más. Entonces, como les comentaba al inicio de la sesión, si hubiese algún tema que no se alcance a cubrir en la sesión, pues básicamente lo estaríamos agendando en una tercera sesión del intensivo para probablemente el mes de marzo y de igual forma estamos previendo que en el mes de marzo se dé las sesiones para el curso técnico. De igual forma, los invitaría si tienen la oportunidad o quieren documentarse un poquito más de este tema y si no quieren esperar a la sesión del mes de marzo, pues en el portal de CompaKey, permítanme un segundito. En el portal de mi gestión, recordemos que en tutoriales y podcast en la sección de capacitación tenemos lo que es tutoriales y podcast. Pueden consultar alguno de los temas si nos vamos a la sección de factura electrónica.
Podrán ver que desde el día de ayer ya están publicadas las sesiones y de igual forma, si tuviesen oportunidad y quisieran consultar de alguno de los temas que ya vimos, como por ejemplo tipos de relación de CFDI, la interfaz con contabilidad que está todavía pendiente para la próxima sesión, o alguno otro de los temas, pues aquí pueden consultar esa información y pueden ir adelantándose un poquito a este apartado. Entonces, pues de mi parte es todo lo que tengo para presentarles el día de hoy. Queda pendiente el tema de contabilidad, que ese lo vamos a ver en las sesiones de marzo, junto con el de el técnico. Por aquí nos preguntan con respecto, con respecto al de nóminas. Denme un segundito. Bien, pues si no hay nada más que agregar, pues nuevamente les agradezco a todos por su tiempo e invitarlos a las sesiones que se van a estar impartiendo el día de martes, si no mal recuerdo. Se les hizo llegar también el comunicado con el calendario de capacitaciones para el mes de febrero y pues invitarlos a que estén ahí al pendiente y nos estemos viendo por este medio. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho y espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren muy bien. Nos vemos el próximo mes. Desearles a todos éxito con el cierre de mes y pues para que le echemos ganas. Que estén muy bien. Hasta luego.